La lluvia fresca de la tarde había caído sobre el valle, humedeciendo el maíz en los sembrados de las laderas, golpeando suavemente el techo de paja de la choza. La mujer no paraba de moverse en la lluviosa oscuridad, guardando unas espigas debajo de las rocas de lava. En esa sombra húmeda, en alguna parte, lloraba un niño. Hernando esperaba que cesara la lluvia para volver al campo con su arado de rejas de madera. En el fondo del valle hervía el río, espeso y oscuro. La carretera de hormigón, que era como otro río, yacía inmóvil, brillante y vacía. Ningún auto había pasado por la carretera en esa última hora. Eso era algo muy raro. En los últimos años no había transcurrido una hora sin que un auto se detuviese y alguien de adentro gritara: usted! Sí, ¿podemos sacarle una foto? Alguien siempre con una cámara de cajón y una moneda en la mano. Si Hernando se acercaba lentamente, atravesando el campo sin su sombrero, la gente le decía: mejor con el sombrero puesto, señor. Y agitaban las manos, cubiertas de cosas de oro que decían la hora, o identificaban a sus dueños, o no hacían nada más que parpadear a la luz del sol, como los ojos de una serpiente. Así que cuando pasaba esto, Hernando volvía y agarraba su sombrero. ¿Pasa algo, Hernando?, le preguntó su mujer, preocupada. Algo pasó, algo importante pasó, porque hace mucho que no pasa ningún auto por la carretera. Hernando se alejó de la cabaña con pasos lentos y fáciles. La lluvia le lavaba los zapatos de paja trenzada y gruesas suelas de goma. Recordó otra vez, claramente, el día que consiguió esos zapatos. La rueda se había metido violentamente en la choza, haciendo saltar cacharros y gallinas. Había venido sola, rodando rápidamente. El coche de donde venía la rueda siguió corriendo hasta la curva y se detuvo un instante. Tenía los faros encendidos antes de lanzarse hacia las aguas. El automóvil todavía estaba allí, hundido. Se lo podía ver en los días de buen tiempo, cuando el río fluía más tranquilamente y las aguas borrosas se aclaraban. El coche yacía debajo del río con sus metales brillantes, alargado, bajo y lujoso. Pero luego, cuando el barro subía, ya no se podía ver. Al día siguiente de eso, cortó la rueda y se hizo un par de suelas de goma. Hernando llegó al borde del camino, se detuvo y escuchó el leve crepitar de la lluvia sobre la superficie de cemento. Y entonces, de pronto, como si alguien hubiese dado una señal, llegaron los coches. Cientos de coches, miles de coches, pasaron junto a él. Los coches, largos y negros, se dirigían hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Rugían y tomaban las curvas a demasiada velocidad, con un incesante ruido de cornetas y bocinas. Y en las caras de la gente que se amontonaba en los coches había algo que puso a Hernando en un profundo silencio. Hernando dio un paso atrás para que pasaran los coches. Pasaron 500, pasaron 1000. Y había algo en todas esas caras. Pero pasaron tan rápido que Hernando no podía saber qué era eso. Al fin, la soledad y el silencio volvieron a la carretera. Los autos, bajos, largos y rápidos, se habían ido. Hernando entonces escuchó el sonido de una última bocina. La carretera estaba entonces otra vez vacía. Había sido, no sé, como un cortejo fúnebre, pero un cortejo desencadenado, enloquecido, con los pelos de punta, que perseguía a los gritos una ceremonia que se alejaba hacia el norte. ¿Pero por qué? Hernando sacudió la cabeza y se frotó suavemente las manos al costado del cuerpo.
Y ahora, completamente solo, apareció el último coche. Era verdaderamente algo último. Desde la montaña, bajo la fría llovizna, con grandes nubes de vapor, bajaba un viejo Ford con toda la velocidad de que era capaz. Hernando creyó que el coche iba a deshacerse en cualquier momento. El Ford lo vio a Hernando y se detuvo. Estaba cubierto de óxido y barro y el radiador hervía furiosamente. Señor, por favor, ¿nos daría un poco de agua? El conductor era un hombre joven de unos 20 años. Vestía un suéter amarillo, una camisa blanca y un pantalón gris. La lluvia caía sobre el coche que no tenía capota. Así se mojaba el conductor y las 5 muchachas que estaban apretadas en los asientos. Todas eran muy bonitas. El muchacho tenía el pelo aplastado por la lluvia, pero nadie parecía quejarse. Eso era raro. Era raro porque esta gente siempre estaba quejándose. Que el frío, que el calor, que la lluvia, que la hora, que la distancia. Hernando asintió con un movimiento de cabeza. Sí, ya les traigo agua. Rápido, por favor, gritó una de las muchachas con una voz muy aguda y llena de terror. La muchacha no parecía impaciente, sino asustada. Hernando, ante tales pedidos, solía caminar más lentamente. Pero ahora, por primera vez, se echó a correr. Volvió enseguida con la taza de una rueda llena de agua. La taza esa era también un regalo del camino. Una tarde apareció la taza como una moneda que alguien hubiese arrojado a su campo, redonda y reluciente. El coche se alejó sin darse cuenta que había perdido una taza. Hasta el día de hoy la usaron para lavar y cocinar. Servía muy bien de tazón. Mientras echaba agua en el radiador hirviente, Hernando alzó los ojos y miró los rostros atormentados. Gracias, señor. No sabe cómo lo necesitábamos. Mucho tránsito hasta ahora, todos en la misma dirección, hacia el norte. Hernando no quiso decir nada que pudiera molestarlos, pero cuando volvió a mirar, ahí estaban las muchachas inmóviles bajo la lluvia, llorando. Lloraban con fuerza. Y el joven trataba de calmarlas, tomándolas del hombro suavemente a cada una. Pero las muchachas, con los periódicos sobre las cabezas y los labios temblorosos, seguían llorando. Tenían los ojos cerrados y los rostros sin color. Algunas lloraban a los gritos, otras débilmente. Hernando las miró, con la taza vacía en la mano. Perdón, señor, no quise decir nada malo. Está bien, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? ¿No lo escuchó? Replicó el muchacho, y volviéndose hacia Hernando, se inclinó a él y le dijo: ha empezado. Eso no era una buena noticia. Las muchachas lloraron más fuerte que antes, olvidándose de los periódicos, dejando que la lluvia les cayera en los rostros, mezclándose con las lágrimas. Hernando se enderezó y echó el resto del agua en el radiador. Miró el cielo ennegrecido por la tormenta. Miró el río tumultuoso. Sintió el asfalto bajo sus pies. Hernando se acercó a la portezuela. El joven extendió la mano y le dio un peso. No, es un placer ayudarlo. Hernando se lo devolvió. Oh, señor, gracias. Es usted tan bueno, dijo una de las muchachas sin dejar de sollozar. Mamá, papá, quisiera estar en casa. ¿Cómo quisiera estar en casa, mamá y papá? Y las otras muchachas se unieron a ella. La verdad que no he oído nada, dijo Hernando tranquilamente. La guerra comenzó, la guerra atómica, el fin del mundo. Gritó el hombre como si todos fueran sordos. No sabía, pero tranquilo. Gracias, muchas gracias por su ayuda, señor. Adiós. Adiós, señor, replicaron también las muchachas bajo la lluvia sin mirarlo. Hernando se quedó allí inmóvil mientras el coche se ponía en marcha y se alejaba, haciendo ruidos de auto viejo. Al fin, ese último coche desapareció también.
con los periódicos abiertos como alas temblorosas sobre las cabezas de las mujeres. Hernando no se movió durante un rato. La lluvia helada le resbalaba por las mejillas y a lo largo de los dedos. Le entraba por los pantalones de arpillera. Retuvo el aliento y esperó con el cuerpo duro y tenso. Miró la carretera y ya nada se movía. Pensó que seguiría así largo tiempo. La lluvia dejó de caer, el cielo apareció entre las nubes. En 10 minutos, la tormenta se había desvanecido como un mal aliento. Un aire suave traía hasta Hernando un olor a bosque. Hernando podía oír el río que seguía fluyendo suave y fácilmente. Y el bosque era verde, muy verde. Todo era nuevo y fresco. Cruzó el campo hasta la casa, agarró el arado y alzó los ojos al cielo, en donde empezaba a arder el sol. ¿Qué pasa, Hernando?, le preguntó su mujer atareada. No, nada, replicó Hernando y hundió el arado en el surco. ¡Shh, shh, burro!, le gritó al burro, y juntos se alejaron bajo el cielo claro, en las tierras de labranza que bañaba el río de aguas profundas. Mientras araba el campo, se preguntó Hernando: ¿a qué llamarán el mundo? La carretera. Ray Bradbury.